Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del Simposio de Enseñanza y Popularización de la Astronomía. En la conferencia de hoy, nuestro invitado especial, lo quiero presentar también con mi impresión, mi primera impresión, que fue en una Star Party en Mendoza. Me acuerdo una noche fría, observando, y en un momento dije, bueno, me voy a ir adentro, estaban todos ahí en sus telescopios y todo, y entro y veo en una sala a alguien con un pizarrón discutiendo por qué las relaciones de incertidumbre, energía-tiempo estaban mal divulgadas. Así que creo que ese es Gabriel, siempre muy generoso con su conocimiento. Así que para mí es una alegría que esté acá con nosotros. Gabriel Bengochea es licenciado y doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, dependiente de CONICET y UBA, y actualmente es investigador del CONICET, formando parte del grupo de teorías cuánticas relativistas y gravitación del IAFE. Hizo estadías en el Departamento de Gravitación del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, manteniendo colaboraciones desde 2012. Trabaja en cosmología observacional, modelos de energía oscura y cosmología inflacionaria. Es además el coordinador del área de divulgación del IAFE y el presidente del grupo de aficionados a la astronomía, CAIFA. Bueno, buenas tardes, Gabriel. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación para participar. Para mí es un gusto poder acercarles y aportar lo que pueda a ustedes y a este simposio. Y bueno, la mayor parte de la charla va a estar orientada a contarles el estatus actual de la cosmología, del modelo cosmológico, del paradigma o el modelo cosmológico que tenemos en este momento, que ustedes ya saben, se llama el modelo del Big Bang, pero dado que estamos en un simposio de enseñanza y popularización de la astronomía, mi idea también es aportarles algunos aspectos cada tanto que tengan que ver o con la enseñanza, con la educación, en la astronomía, volcando algunas cosas de mi experiencia personal. Yo no soy un experto en educación, he sido docente de física en bachiller internacional por varios años en algún colegio, además también en la UBA, pero bueno, no soy un experto en técnicas de enseñanza, así que simplemente lo que voy a transmitir son algunas experiencias personales de cómo yo llegué a la astronomía o a la física, los problemas que por ahí yo me encontré, etcétera, ¿sí? Pero bueno, en el fondo la charla es una charla de cosmología. Entonces déjenme empezar justamente contándoles por qué terminé estudiando física. Esto es un capítulo aparte y por eso me parece que quería arrancar con esto, porque de alguna manera va a hablar acerca de cómo viví yo el contacto con la física y la astronomía. Y tiene que ver con que si uno va a buscar una definición básica, no recuerdo, esta por ahí será de Wikipedia, acerca de qué es la física, dice, bueno, ciencia natural que trata de comprender los componentes del universo, palabra clave, y las leyes de la naturaleza. Entonces, qué genial, acá está el universo. Pero cuando yo estaba en el colegio secundario, muy alejado de lo que por ahí uno trataría de pensar, uno diría, bueno, le encantaba la materia de física en el secundario, entonces por eso estudió física. No, nada más alejado de eso. Para mí la física en el colegio secundario trataba sobre estas cosas, trataba sobre planos inclinados, cómo caían los cuerpos, sobre poleas, rozamiento, equilibrio,
cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, que por supuesto es lo que tenemos que enseñar, lo que enseñamos en el colegio secundario, son las herramientas básicas con las que uno tiene que empezar, pero la verdad que yo lo veía, lo recuerdo vívidamente, en el colegio secundario vivía la materia de física como una lista de recetas que uno aplicaba para resolver problemas. Pero por el otro lado, yo ya, cuando empecé secundario, ya era aficionado a la astronomía, y a mí me gustaba la astronomía, o sea, me gustaba tratar de entender el cielo, yo ya tenía un pequeño telescopio, observaba las cosas básicas, todavía no, apenas empecé el secundario, no participaba de un grupo de aficionados, así que lo hacía en solitario, miraba algunas cosas, trataba de entender, leía cosas básicas que había en ese momento, no teníamos internet en ese momento, así que no teníamos demasiadas herramientas, pero lo que quiero transmitir es esto, que hasta terminar el secundario, para mí la física era una cosa totalmente desconectada con la astronomía, o con la cosmología en particular, pero con la astronomía, digamos. Eran dos cosas, dos mundos totalmente separados. Entonces, mi cuestión era esta, el pensamiento que a mí surgía era, bueno, si estas cosas realmente podrían estar relacionadas o no, o cómo es que se terminaron vinculando. Y eso fue terminando el colegio secundario. En el último año, yo empecé a participar de un grupo que se juntaba los días sábados en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde se hacían charlas y de temas varios, pero muchas veces se invitaba a algún especialista a que hablara de algo, y en ese momento, en un momento del año, se invitó a alguien que dio una charla de cosmología. Entonces yo, cuando terminó la charla, me acerqué a la persona y le dije, bueno, dónde había estudiado astronomía, porque a mí sentía que me gustaba esto del universo y qué sé yo, y ahí me dicen, no, yo no estudié astronomía, yo soy físico. Y entonces ahí fue la primera vez que yo conecté que había una física distinta a la de poleas y planos inclinados que yo veía en el colegio secundario. Y me parece que, o sea, el primer granito de arena que quisiera aportar acá es esto, ¿no? Es eh, tratar de alguna manera despertar estas ideas de cómo se vinculan las cosas que están por fuera de nuestros planes de estudio bueno, para tratar de conectarles hasta a los chicos que les pueda estar gustando la astronomía, que sepan que si bien tenemos una currícula que cumplir, hay muchos otros temas que engloba la física y que probablemente están relacionados con esas cosas que nos gustan. Y bueno, ¿cómo podemos motivarlos o qué podemos contarles a los chicos para vincularles esto de la física con la astronomía? Y esta es una de las cosas que me gusta utilizar para motivar. Fíjense que el experimento mental consiste en lo siguiente. Imagínense que vivimos en el año 1900, pero tenemos la posibilidad de contar con los instrumentos tecnológicos, con los telescopios que tenemos en este momento, el año 2020, los mejores telescopios. Así que viajamos en el tiempo, nos llevamos los mejores instrumentos que tenemos hoy al año 1900 y empezamos a tomar imágenes, empezamos a sacar fotos. Y, por ejemplo, nos aparecen estas imágenes. En particular, esta película que ven arriba a la izquierda, ven estrellas que parecen orbitar, se mueven, hacen órbitas alrededor de un punto acá marcado con una cruz, en donde parece que no hay nada. O sea, apuntamos hacia el centro de nuestra galaxia, logramos ver estrellas individuales, que son eso que ustedes ven ahí, nos armamos una película con las fotos que sacamos y vemos que esas estrellas se mueven haciendo órbitas alrededor de un punto en el que parece que no hay nada. ¿Sí? Esta película está hecha con imágenes tomadas a lo largo de más o menos unos 10 años, y como ustedes pueden ver, las estrellas giran y si estamos en el año 1900, no tendríamos una explicación para esto. Nos parecería algo mágico, nos parecería inentendible, no entenderíamos cómo es que las cosas están girando alrededor de nada.
De hecho, esta película se hizo muy famosa este año porque está relacionado con el premio Nobel en física que se entregó este año a dos de las tres personas. La otra fue Roger Penrose, por un aspecto más teórico, pero estas imágenes tienen que ver con las otras dos personas que ganaron el Nobel de Física este año. Pero bueno, siguen sacando fotos y, por ejemplo, arriba a la derecha le apuntan a un cúmulo de galaxias y, bueno, revelan la foto en ese momento, en 1900, y se encuentran con que aparecen cosas raras, deformadas, como estos arcos aquí que ustedes pueden ver en las fotos como cosas fantasmales, ¿no? Deformadas, pequeños arcos. Y ustedes miran la foto, están en 1900 y dicen, acá hay algo que no anda. El espejo del telescopio tiene un problema, el instrumento con el que saqué la imagen, el procesamiento, no sé, hay una falla. Bueno, no podrían explicar qué cosa es eso. Le apuntan a un centro de una galaxia y, por ejemplo, obtienen esta imagen de aquí abajo a la derecha, en donde ven como una especie de dona, un disco, con un centro oscuro y alrededor una zona un poco más brillante y una menos brillante. Bueno, pero ahí en el centro hay una zona oscura, en ese centro de la galaxia, que ustedes sacaron esta foto buenísima, pero se preguntan, dicen, bueno, ¿y qué es eso? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Qué es esa cosa oscura en el medio? ¿Por qué está brillante abajo y arriba no? Bueno, se preguntan todo eso, no saben cómo explicarlo. Y en particular también pueden tomar una imagen con un campo un poquito más amplio y se encuentran con que cuando revelan la foto hay un montón de objetos brillantes, galaxias, desparramados por todos lados, y por ahí se preguntan, bueno, ¿por qué están desparramados de esta manera? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué no todos estos objetos brillantes que veo en esta foto, por qué no están todos apilados en una esquina, en un rincón de la foto? ¿Por qué están desparramados así, de esa manera? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, tan solo fíjense que pasaron 120 años, podemos poner 100 años para poner un número redondo, y que no hace tanto, 100 años no es mucho. Bueno, hace 100 años uno de estas imágenes no tenía manera de explicarlo, no podíamos decir qué era. Hablemos de escalas ahora, o sea, cómo entramos al asunto de cuál es el territorio, cuál es el área de estudio de la cosmología. Bueno, algunos prefieren hacer analogías con tamaños, por ejemplo, decir, bueno, si el Sol tuviera el tamaño de una naranja, entonces los planetas estarían a tal distancia o tendrían tales tamaños. Yo voy a ir por el lado de los tiempos. Vamos a hablar de tiempos. Entonces, imagínense que nuestro vecindario, lo más cercano que tenemos, el sistema solar, acá representado muy sencillamente con el Sol ahí en el medio, la Tierra, la Luna y representando a todos los planetas del sistema solar, ¿sí? Imagínense que todo esto es nuestro sistema solar. Este es el tamaño del sistema solar. Entonces, la pregunta que yo hago es decir, bueno, nuestras teorías actuales dicen que la velocidad máxima, que parece ser una limitación en el universo, pero la velocidad máxima alcanzable por un rayo de luz es justamente la velocidad de la luz, que son más o menos unos 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la máxima velocidad permitida con nuestras leyes y que las observaciones parecen corroborar eso. Bueno, entonces, imaginemos que estamos en un borde, es un experimento imaginado esto, imagínense que estamos en un borde del sistema solar, encendemos una linterna, un rayo de luz, ese rayo de luz va viajando a la máxima velocidad posible, 300.000 kilómetros por segundo, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que ese rayo de luz llegue al otro lado del sistema solar, que viaje toda la distancia del sistema solar, que no importa, no vamos a ser precisos en el número exacto, más o menos, una aproximación? Bueno, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar viajando a la máxima velocidad para recorrer de un extremo a otro el sistema solar? Bueno, esa cuenta nos da que en unas pocas horas, viajando a la máxima velocidad permitida, uno recorrería
el diámetro del sistema solar, que es nuestro vecindario, es lo más cercano que tenemos. Ahora, sabemos que el Sol no es la única estrella en el universo. Hay estructuras más grandes que el sistema solar. El siguiente paso en estructura es lo que llamamos galaxias. Las galaxias vendrían a ser los verdaderos ladrillos del universo, los constituyentes del universo. Son estructuras más grandes y esto es una representación de cómo pensamos que se parece nuestra galaxia, la Vía Láctea, y cada punto brillante que usted ve en esta imagen es una estrella, un sol, ¿sí? Es una estrella un poco más grande, un poco más chica, un poco más brillante, un poco menos brillante que el sol, pero en promedio el sol es una estrella promedio. Estamos así más o menos como a un costado de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Y entonces, si esta es la nueva estructura, ¿no? El siguiente paso en tamaños de estructura, nos volvemos a hacer la misma pregunta. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que un rayo de luz atraviese todo el diámetro de una galaxia típica, más o menos en promedio, viajando a la máxima velocidad, que eran 300.000 kilómetros por segundo? Nuevamente voy a decir una otra comparación. 300.000 kilómetros por segundo es, imagínense, de acá a la Luna, un rayo de luz tarda un segundo más o menos. ¿Sí? Nuestro objeto más cercano es la Luna. Viajando a esa velocidad, en un segundo, un rayo de luz llega a la Luna. Atravesar el sistema solar, dijimos, unas pocas horas. Ahora estamos en una galaxia, ese rayo de luz, a esa velocidad, tendríamos que esperar aproximadamente unos 100.000 años. 100.000 años para que un simple rayo de luz atraviese una estructura del tamaño de una galaxia. También sabemos ahora que la Vía Láctea no es la única galaxia que puebla el universo. Nuestro universo visible, toda la parte que observamos, que nos es posible ver en el cielo, es un tamaño mucho más grande, es una estructura mucho más grande. La Vía Láctea es una entre miles de millones de galaxias. Imagínense que esta foto que está aquí imagínense que representa todo el universo visible, lo cual no es cierto, esta foto solo tendrá unas 1.000 o 2.000 galaxias, pero imagínense que esta foto representa todo nuestro universo en expansión, y nos volvemos a hacer la pregunta, bueno, un rayo de luz viajando a la máxima velocidad, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que atraviese todo el tamaño del universo visible? Ahora la respuesta no va a ser horas, como el sistema solar, no va a ser 100.000 años como para atravesar una galaxia, van a ser del orden de 15.000 millones de años. Esta escala de tiempo la quiero usar como para que nos demos una idea de lo grande que es y las escalas de tiempo involucradas que tenemos que esperar para que se produzcan cambios en el universo, que es justamente lo que yo les quería decir, el área de estudio de la cosmología. Es todo el universo como un todo, ¿sí? Ahora, quizás ustedes no escuchan el audio de esto, no importa, es un astronauta en una de las misiones Apolo, en este caso es la Apolo 15 en el año 1971, en donde el astronauta va a hacer un experimento tirando dos objetos, dejando caer dos objetos. En una mano tiene un martillo, aquí, y en la otra mano tiene una pluma de halcón. Lo va a dejar tirar para testear las ideas de Galileo y de Newton, de ver si los objetos caen al mismo tiempo al piso. ¿Ahí lo vemos? Ok. Llegan los dos al mismo tiempo al piso, un martillo y una pluma. En la Luna no hay atmósfera, entonces bajo esa situación ideal de no tener rozamiento con el aire, Galileo y Newton, las leyes de Newton nos dicen que los objetos deben caer con la misma aceleración y por lo tanto llegar, si los lanzamos de una misma altura, tienen que llegar al piso al mismo tiempo. Por supuesto lo podemos reproducir en experimentos en laboratorio, en la Tierra. El asunto de hacerlo en la Luna es que nosotros nos hemos construido a lo largo de los años leyes físicas.
leyes físicas o teorías físicas para tratar de explicar las cosas que observamos, para modelar cómo es que suceden esas cosas que nosotros observamos. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, todos los experimentos que hacemos los hacemos en la Tierra. ¿Qué cosa nos asegura que las leyes físicas que nosotros usamos acá en la Tierra y que aprendemos en el colegio valen en otro punto del universo, valen en otro lugar? ¿Qué nos asegura eso? Bueno, la realidad es que nada nos asegura eso. Podría ser totalmente falso. Ahora, es cierto que, pero no hace mucho tiempo, ya hemos mandado sondas espaciales a planetas de nuestro sistema solar. De hecho, algunos ya han salido del sistema solar, pero lo más que hemos llegado con algún instrumento construido por nosotros y que podamos hacer experimentos, son con sondas espaciales que hemos mandado a los planetas, que de vuelta están aquí nomás. Bueno, la física involucrada con los experimentos que hacemos en estas ondas en los planetas son las mismas y parece que funciona todo bien. También con los instrumentos en la Tierra recibimos la luz que viene de objetos distantes, de galaxias u otros objetos, y cuando descomponemos la luz y estudiamos esa luz, la explicamos con la misma física con la que explicamos los átomos acá en la Tierra. Entonces, nos parece confiable decir que, bueno, en otras galaxias las leyes físicas parecen ser las mismas que acá en el planeta Tierra. Y como les decía, la experiencia en la Luna, pero en la Luna es la única experiencia in situ, o sea, que un ser humano fue a otro objeto y chequeó por él mismo que efectivamente las leyes de la física son las mismas en in situ, que son las mismas que acá en la Tierra. Bueno, ahora entonces, confiados en esto, hacemos el salto más grande, que es aventurarnos, y los cosmólogos que nos hacemos los atrevidos y decimos, bueno, con estas mismas leyes físicas que nos inventamos aquí en el planeta Tierra, que funcionan en la Luna, que funcionan en el sistema solar, y que la luz de las galaxias parece coincidir en que esto anda todo bien, hagamos el gran salto y digamos que valen en todo el universo, y entonces los cosmólogos buscamos descubrir con estas mismas leyes físicas cómo funciona el universo. Esa sería la idea de la cosmología. Bueno, ¿cuáles son esas leyes físicas? Bueno, hay dos pilares teóricos esenciales. Uno es la relatividad general, la teoría para la gravitación de Albert Einstein, que fíjense que data de noviembre de 1915. O sea que ya tiene más de 100 años, 105 años esta teoría, y aquí es donde vuelvo a hacer otro paréntesis para el asunto de la educación, y es que a lo largo del año, cuando hago charlas que voy a visitar colegios o instituciones u otros grupos de gente que le gustan estos temas, pero fundamentalmente en colegios, manifiesto esta inquietud, y es que prácticamente no hay colegios en donde se mencione la teoría de Einstein. Y fíjense que es una teoría que ya tiene más de 100 años. Hace más de 100 años que esto ya existe, y en muchos colegios esto ni siquiera se menciona. Ahora, ¿cuáles serían las razones por las cuales no se menciona? Una de ellas es porque está esta idea de, bueno, es muy complicado contar algo. Es una teoría muy complicada y no, es difícil poder contar algo. Eso por un lado. Y por el otro, es que está la idea, falsa idea, de que las correcciones, las modificaciones que aparecen cuando usamos la teoría de Einstein, solamente se perciben en dos casos. Si nos estamos moviendo muy rápido, o sea, si nos movemos muy cercanos a la velocidad de la luz, es cuando van a aparecer alguna cosa rara, producto de la teoría de la relatividad, o si estamos cerca de objetos extraños y muy masivos como los agujeros negros. Si no estamos en esas condiciones, no pasa nada, y la verdad que no nos aporta nada nuevo la teoría de Einstein. Ese es como el mito popular que está bastante diseminado y que es falso, pero lamentablemente está muy diseminado. Entonces, bueno, por un lado les cuento, la
la teoría de la relatividad general es uno de los pilares de la cosmología. Es nuestra teoría de la gravitación, es nuestra mejor teoría de la gravitación. Ahora les voy a volver hacia el tema bueno, qué cosas mencionamos y si es cierto que bajo condiciones muy rebuscadas y muy raras solamente estas cosas se manifiestan. Pero primero déjenme decirles, bueno, ¿cómo podemos contar de manera, con muy pocas palabras, por lo menos la teoría de la relatividad general, la teoría de la gravitación de Einstein? ¿Qué podemos mencionar? ¿Cómo funcionan esas ecuaciones de esa teoría? Bueno, lo básico que tenemos que saber y que tenemos que decir es que esta teoría nos relaciona el contenido de materia y energía en el lugar que yo quiero estudiar, en la parte del universo que yo quiero estudiar, con la geometría de ese espacio-tiempo. Recuerden que espacio y tiempo ya no son una cosa por separado, sino que es una misma entidad que llamamos espacio-tiempo, esa es la geometría es lo que va a describir eso, y eso está relacionado con la teoría de Einstein, con el contenido de materia y energía. Este vínculo es la clave de la teoría de la gravitación de Einstein. Ahora, ¿qué significa geometría? Bueno, el concepto más básico de geometría que tenemos que transmitir es medir distancias. Conocer la geometría de una región del espacio es saber medir distancias. Si nosotros sabemos medir distancias, podemos conocer cuál es esa geometría. Y el truco en la cosmología de la teoría de Einstein es justamente este vínculo entre medir distancias y el contenido de materia y energía. Porque como nos relaciona la geometría, que ya acabamos de ver, es medir distancias, el truco, lo fuerte de la teoría de Einstein es que nosotros midiendo distancias, sin siquiera tener que salir del planeta Tierra, si nosotros sabemos medir distancias en el universo, a través de la teoría de Einstein podemos saber de qué está hecho el universo. ¿Se entiende? O sea, medimos distancias, nos ideamos técnicas para medir distancias grandes, distancias cosmológicas, vamos a la teoría de Einstein y gracias a saber medir distancias, podemos saber de qué está hecho el universo. Podemos saber cuál es el contenido de materia y energía. Ese es el vínculo clave que nos proporciona la teoría de Einstein para la cosmología. Y lo que les quería decir con el tema de educación es esta idea falsa de que la teoría de Einstein solamente los efectos se perciben o si nos movemos rápido o si estamos cerca de agujeros negros. Eso es una idea totalmente falsa porque en nuestra vida cotidiana nosotros debemos tener en cuenta este tipo de correcciones que proporciona esta teoría, si no hay cosas que no funcionarían para nada bien. Por ejemplo, los GPS. Todos tenemos un celular, prácticamente todo el mundo tiene un celular y ese celular tiene un GPS y lo usamos muchas veces para ir a algún lado. Vamos, decimos quiero ir a tal lado, estoy en tal lado y quiero ir a tal lado, ponemos y hacemos que nos guíe. Bueno, eso se realiza a través de una red de satélites que están en órbita en el planeta Tierra. Esos satélites tienen relojes. Los satélites tienen relojes que están ahí arriba. Ahora, nuestro celular también tiene un reloj. Ahora, el punto clave es que la teoría de Einstein nos dice que el paso del tiempo del reloj que está en los satélites en órbita es diferente cuando es comparado con el reloj que tenemos en nuestro celular. Y uno podría decir, bueno, pero por ahí esas diferencias de tiempo, cuando uno compara el reloj de un satélite con el de mi celular, por ahí son correcciones muy chicas y son imperceptibles. No, no son imperceptibles. Esas correcciones tenemos que tenerlas en cuenta porque si no, cuando nosotros digamos, quiero ir a la casa de fulano o fulana, o quiero ir de vacaciones a tal lado, la acumulación de ese error por la corrección de la relatividad especial y general, las dos teorías de Einstein, nos conducirán a un error de más de 11 kilómetros por día. ¿Sí? Esa es la corrección que tenemos que tener en cuenta en los satélites en el paso del tiempo, producto de, lo explicamos, esa corrección que tenemos que hacer a través de la teoría de Einstein. Así que esto me parece que también está bueno contarlo. Hay cosas muy cotidianas con las cuales nosotros podemos acercar a los alumnos, a las alumnas, ponerlos en contacto con las ideas de Einstein que ya tienen más de 100 años. Y me parece muy injusto, digamos, que uno no haga mención de esto en nuestros cursos, en los colegios.
Bueno, entonces mencioné que la teoría de Einstein es uno de los pilares teóricos de la cosmología moderna. Después está el aspecto observacional, que arrancó con Slipher, el astrónomo, en 1912, quien hizo las primeras observaciones de líneas espectrales, de corrimientos de líneas espectrales que él observaba cuando analizaba la luz proveniente de algunas galaxias relativamente cercanas, que eran las que se veían, las que podían llegarse a ver en ese momento con los instrumentos de ese momento, Andrómeda, por ejemplo. Él descomponía la luz y veía estas líneas oscuras, y que esas líneas oscuras estaban desplazadas, estaban corridas en su posición respecto a experimentos que uno hacía con la luz y con átomos en un laboratorio en la Tierra. Slipher lo que ve que las líneas esas espectrales eran iguales en todas las galaxias, pero estaban corridas, en algunas un poco hacia el color rojo del espectro, en otras hacia el color azul. Por ejemplo, en Andrómeda veía que eran el mismo patrón de líneas oscuras, pero corridas hacia el lado azul. Bueno, eso era un hecho totalmente observacional y había que explicarlo. Esas explicaciones empezaron a venir de la mano de dos grandes astrónomos. Uno fue Lemaitre, Georges Lemaitre, en el año 1927. Él era un sacerdote, belga, un sacerdote, pero también cosmólogo. Fue de los científicos que primero entendió y vinculó la teoría de Einstein con las observaciones de la época. Fue el primero que postuló la idea de un universo en expansión y fue el primero que calculó cuál sería la tasa de expansión. Lo que hoy llamamos la constante de Hubble en la cosmología, el primero que predijo un valor a través de las observaciones que había en 1927 fue Lemaitre. Estas son las observaciones que él tuvo de velocidades, pensando que las galaxias se alejaban, que ese corrimiento al rojo, ese desplazamiento de las líneas espectrales que había empezado a observar Slipher, tenían que ver con velocidades, con que los objetos se alejaban de nosotros y por eso esos espectros se corrían, como una especie de lo que llamamos efecto Doppler. Y entonces, pensándolo de esa manera, Lemaitre relacionó las velocidades de estas galaxias con las distancias. En ese momento ya aparecían técnicas para medir distancias, y entonces esta línea recta, que digamos es como un ajuste a esos datos que había en ese momento de unas pocas galaxias, la inclinación que tiene esta línea recta tiene que ver con lo que llamamos la constante de Hubble. Hoy llamamos la constante de Hubble, la tasa de expansión del universo. Él predijo un valor. 2 años después vino el trabajo muy famoso, que seguramente ustedes han escuchado hablar, el trabajo de Hubble, a quien se le atribuye la idea del universo en expansión, pero como ven, Lemaitre 2 años antes ya había hecho un trabajo que lamentablemente tuvo poca visibilidad porque lo publicó en una revista en francés. Pero bueno, Hubble en 1929 publica sus observaciones muy conocidas, calcula un valor de la tasa de expansión del universo también, que obtiene un valor más o menos parecido al de Lemaitre, pero aquí es donde más o menos empieza a surgir la idea de un universo que se expande. Y esta ley de Lemaitre-Hubble es uno de los pilares de la cosmología moderna, que esencialmente lo que sostiene es que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se alejan de nosotros, debido a la expansión del universo, ¿no? Entonces, el modelo del Big Bang tiene dos grandes pilares teóricos. Por un lado, la relatividad general, la teoría de la gravitación de Einstein, y por otro lado, algo que yo no voy a hablar hoy, que tiene que ver con la física cuántica. Estas dos teorías son desarrolladas en el siglo XX, ¿sí? A partir de 1915, 1920 en adelante, empiezan a desarrollarse estas geniales teorías que son dos de las teorías más revolucionarias de toda la historia de la física, ¿no? Bueno, el modelo del Big Bang sufrió una mutación, así como empezó a surgir, hasta 1980 más o menos progresó. En 1980 aparecieron varios problemitas en el modelo que se llamaba el Hot Big Bang en ese momento. Y entonces, para resolver esos problemas, varias personas, en particular Alan Guth, en 1981, pero con estas personas que están mencionadas acá abajo también, propusieron la idea de que al principio del universo había que hacer una modificación y pensar que el universo al principio sufrió un muy breve periodo inflacionario, o sea, una expansión acelerada, muy rápida,
al principio, que se encendió y se apagó rápidamente. Fíjense la escala de tiempo característica, 10 a la menos 35 segundos. Pero bueno, esa expansión acelerada que uno agregaría al principio de la historia del universo, bien al principio, permitiría, yo no lo estoy demostrando acá, simplemente lo estoy contando, permitiría solucionar los problemas que tenía el modelo estándar de la cosmología hasta los 80. Pero además de resolver esos problemas, parecía, este modelo inflacionario, parecía aportar un mecanismo para explicar cómo habían sido la generación de las semillas primordiales, la generación a través de la física cuántica de las pequeñas inhomogeneidades en el espacio-tiempo que después con el tiempo dan lugar a estrellas y galaxias. O sea, cómo fueron las primeras semillas primordiales. Ese mecanismo parece suceder también en esa época inflacionaria y hoy tenemos un mecanismo, una teoría física para explicar eso. Lo loco es que cuando combinamos todos estos ingredientes teóricos y los ponemos en muchas computadoras, en realidad son en clúster de computadoras, ¿no? En arreglos de computadoras, y hacemos evolucionar un conjunto de partículas distribuidas así como pensamos que era al principio del universo, le ponemos las leyes físicas, lo hacemos evolucionar gravitacionalmente eso, y voilà, lo que encontramos es que la evolución gravitacional de las condiciones iniciales sembradas en el momento bien al principio del universo, en inflación, parecen conducirnos a estas estructuras de filamentos y huecos, ¿no? Esta estructura así filamental, como si fueran redes neuronales, como si fuera una esponja vegetal, ¿sí? En donde las galaxias se desparraman, se distribuyen en estos filamentos, dejando huecos en el medio. Y bueno, el asunto es que estas simulaciones de computadora, con las condiciones iniciales dadas por nuestras teorías, parecen coincidir con mapas de galaxias. Esto que les muestro acá es un mapa hecho con telescopios, con instrumentos de galaxias, es un mapa real de cómo están distribuidas las galaxias que observamos en el cielo. Como ven, estas redes de filamento que observamos con los telescopios son del mismo estilo que reproducimos en las computadoras. El asunto es, acuérdense siempre, el pilar de todo esto es la teoría de Einstein, que nos relaciona la geometría del espacio, el medir distancias, con el contenido del universo, de qué está hecho el universo. Entonces, si nosotros vemos cómo están distribuidas las galaxias en el cielo y podemos medir distancias, podemos saber de qué está hecho el universo. Y el truco va a ser que, la sorpresa va a ser que para explicarnos todo esto que vemos acá con los telescopios, no va a alcanzar solamente con que en el universo haya átomos como los que conocemos de nuestra tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, la historia del universo de inflación, al principio, ¿se acuerdan? Les decía bien al comienzo, decimos que sucedió esto de inflación, que esta expansión acelerada rápida, que sembró las condiciones iniciales, generó las semillas primordiales, pero se apagó esa expansión acelerada y se continuó expandiendo de manera desacelerada, de manera a una tasa menor, digamos, continuó expandiéndose el universo. Esa expansión, cuando la describimos con nuestras ecuaciones, nos dice, bueno, esa expansión tiene que producir que el universo se vaya enfriando. Y ese enfriamiento proporciona las condiciones ideales para que vayan sucediendo distintos procesos físicos. Por ejemplo, cuando el universo se enfría lo suficiente, se pueden empezar a formar los primeros núcleos atómicos, los primeros núcleos estables atómicos. A medida que se sigue enfriando, se permite que se formen los primeros átomos estables. Entonces, esta cosa de expandirse y enfriarse hace que puedan ir sucediendo procesos físicos y dando lugar a estructuras cada vez más complejas, ¿sí? Estructuras estables cada vez más complejas. Esto entonces que está representado en esta caricatura serían las pelotitas de colores, vendrían a ser los protones y los neutrones, que al principio del universo, dado que la temperatura es más elevada, ¿sí? El universo es más caliente, eso lo que hace es estar chocando todos con todos. Dada la elevada temperatura, no se puede formar una estructura estable porque enseguida viene algo, lo choca y lo rompe, ¿sí? En particular la radiación electromagnética que está representada con estas bolitas así amarillas,
también están chocando todos con todos, entonces permanentemente cualquier cosa que se quiere formar se rompa. Pero cuando pasaron unos 400.000 años después del Big Bang, sucede una cosa muy interesante, y es que la temperatura cae lo suficiente como para que la radiación ya no pueda romper los átomos que se tratan de formar. Y entonces se empiezan a formar los primeros átomos estables, los primeros átomos de hidrógeno estable, un protón y un electrón. Ese momento es, como les decía, es una época muy importante, es una fase muy importante del universo, porque lo que sucede es que la materia empieza a dejarse de ver con la radiación, empiezan a ser vidas separadas. Se dice que la materia y la radiación se desacoplan. Entonces la materia comienza a formar estructuras, estrellas, galaxias, etcétera, empieza a formar las estructuras que después nosotros vemos en el cielo, y la radiación queda libre, puede viajar libremente, porque como que colisiona muy poco con la materia, se libera. Esa radiación simplemente sigue llenando el espacio y enfriándose con la expansión del universo. Hoy en día, en principio, el modelo predice que si tuvieras la tecnología suficiente para, por ejemplo, con un satélite, en determinadas frecuencias, armarte un instrumento y medir en todas las direcciones del cielo, uno debería poder detectar un fósil de radiación, una radiación que viene viajando desde cuando el universo era muy joven, fíjense, 400.000 años, en todas las direcciones del cielo, a una temperatura muy baja. Esa es la predicción del modelo. Es más, podemos calcular en qué rangos de frecuencias deberíamos observar hoy esta radiación, si efectivamente sucedió esto que pensamos teóricamente al principio del universo. Pensamos que hoy en día debería estar en el rango de microondas. Bueno, pasó mucho tiempo, varios años, hasta que recién en el año 1965, las dos personas, Penzias y Wilson, usando esta antena, haciendo otro tipo de trabajos de comunicaciones, no estaban buscando esto, accidentalmente encuentran un ruido en esta antena de los laboratorios Bell, y ese ruido que detectan en la antena, finalmente se entiende que era esta radiación predicha muchos años antes, por Gamow y otras personas, que habían entendido que Gamow y compañía habían entendido que si esto que les mostré acá efectivamente sucedía al principio del universo, este fósil de radiación debería estar llenando el cielo y uno debería poderlo observar. Bueno, lo detectaron por primera vez Penzias y Wilson, ganaron el Nobel de Física en el 78 por este descubrimiento. Así que bueno, la cuestión es que se abrió toda una ventana nueva a la cosmología, porque este fondo cósmico de microondas, de cuando el universo era muy joven, cuando tenía 380.000 años, podía ahora ser estudiado y podíamos tratar de descifrar qué había pasado en el universo en ese momento. Y el modelo predice algo más. El modelo cosmológico dice, así como cuando vos haces un mapa de la Tierra, del globo terrestre, lo proyectás en un plano y lo dibujás de esta manera, y así como tenemos océanos y continentes, en el cielo este fondo cósmico de microondas no debería ser exactamente igual en cualquier dirección que vos mires. Si vos mirás en una dirección o en otra, dado que en alguna dirección hay galaxias y en otras no, en alguna dirección del cielo esa radiación debería venirte un poquito más caliente o en otro lugar un poco más fría, debería haber una diferencia. Bueno, fíjense, en el año 1965 se detecta el fondo cósmico por primera vez. Tecnológicamente tuvimos que esperar hasta el año 1992 para que un satélite pueda encontrar esas pequeñas diferencias de temperatura en las distintas direcciones del cielo de este fondo cósmico de microondas, que lo predecía el modelo también. Esas diferencias de colores que ustedes ven acá entre rojo y azul son diferencias muy chiquitas de temperatura, del orden de microkelvin, ¿sí? Del orden de millonésimas de Kelvin, millonésimas de grado. Esto en el año 92. Después vinieron otras generaciones de satélites como el WMAP en el año 2003, el satélite Planck en el 2013. Fíjense que aquí lo que se comparan son la resolución de los distintos satélites. A la izquierda está COBE, ese satélite del año 90, fíjense el tamaño de las manchas, eso tiene que ver con la resolución del satélite. Entonces fíjense que el siguiente satélite, el WMAP, el tamaño de las manchas es más chiquito porque es un satélite con más precisión, y finalmente el satélite Planck
es el que más precisiones tuvo, y por eso las manchitas son más chiquitas. Como les decía, estas diferencias de colores, esas diferencias de temperatura, son del orden de microkelvin. Pero bueno, ese es el mapa. La cuestión es, yo les decía, ahora queremos, si esta radiación viene de cuando el universo era tan joven, bueno, ahora queremos estudiarla y queremos sacarle la información que tiene codificada ahí adentro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hacemos un análisis estadístico de eso y lo pasamos a una serie de puntos que están representados en esta gráfica, en donde en el eje vertical tiene que ver con estas diferencias de temperatura en las distintas direcciones del cielo, y en el eje horizontal tiene que ver con el tamaño angular en el que miramos el cielo. Tamaños angulares muy grandes tienen que ver con, por donde está la parte roja de la curva, tamaños angulares bien chiquititos, comparar el cielo angularmente bien chiquito, es el lado derecho de la curva. Ahora, el asunto es, esto es observado, estos son datos observacionales. ¿Qué hacemos con nuestra teoría? Nuestro modelo, ¿puede explicar esto? ¿Podemos explicar, podemos descifrar cuál es la información que está codificada en estas pequeñas diferencias de temperatura, en esta radiación que nos viene de todas las direcciones del cielo y de cuando el universo era muy joven? Bueno, sí, efectivamente podemos codificarla. Los puntos rojos, con incluidos sus barras de error, los puntos rojos son estos datos observacionales que yo les mostré aquí a la derecha en este gráfico, y la curva verde, que pasa por todos estos puntos observacionales de manera extraordinaria, es nuestra predicción teórica. La curva verde es nuestro modelo teórico. Está toda la física con todas las teorías físicas que nosotros conocemos. Ese ajuste, acuérdense que en el fondo está la teoría de Einstein, que nos decía, si vos sabés medir cosas, medir distancias, medir geometrías, podés saber de qué está hecho el universo. Entonces, gracias a poder decodificar este fondo cósmico de microondas y vincularlo con la teoría de Einstein, vamos a poder saber, a partir de esta curva, de qué está hecho el universo. A partir de estudiar el fondo cósmico de microondas, podemos saber de qué está hecho el universo. Eso es lo que trato de transmitirles acá, con remarcar que esa curva verde que pasa por todos los puntos observacionales, que logramos que pase por todos los puntos observacionales, contiene todos nuestros supuestos. Contiene la relatividad general, contiene nuestra idea de cómo están distribuidas los objetos en el universo, que es el principio cosmológico, contiene la física cuántica, contiene la idea de que al principio del universo sucedió esto que llamamos inflación cósmica, contiene la idea de que el universo se expande, contiene la física del plasma, o sea, cómo esas cosas que yo le decía que chocaban al principio todos con todos, bueno, cómo describimos la física de esas colisiones. Bueno, todo eso y un montón más es lo que llamamos el modelo del Big Bang, y es esa curva verde. ¿Qué cosas extraemos de esa curva verde? Un montón de cosas. Como les decía, ¿de qué está hecho el universo? Podemos saber cuántos átomos hay en el universo, sin salir de la Tierra. Sin salir, sin ir a explorar el universo, podemos contar cuántos átomos hay en el universo, cuánta radiación hay en el universo, si hay algo más que átomos, que es lo que ahora les voy a terminar de contar. Podemos saber cuál es la geometría del universo, sin salir, porque no podemos salir del universo y verlo desde afuera y decir, ah, mirá, tiene forma de pelota. No podemos hacer eso, pero podemos inferirla a través de estas observaciones. Podemos saber cuál es la edad del universo, qué pasó al principio del universo, cómo y cuándo se formaron las primeras estrellas del universo. Bueno, muchísimas cosas podemos saber de interpretar este ajuste entre la teoría y la observación con el fondo cósmico de microondas. Pero ahí no termina el cuento. La teoría de Einstein también nos predice otra cosa. La teoría de Einstein nos predice que el contenido de materia modifica la geometría del espacio, curva al espacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos observar una galaxia muy distante, por ejemplo, esta que está acá, queremos observar esta galaxia, y nosotros estamos aquí en el planeta Tierra. Pero bueno, tenemos el problema que en el medio hay algo que nos está tapando esa galaxia que queremos ver. Hay un cúmulo de galaxias que le está tapando, no lo podemos ver. Bueno, la teoría de Einstein nos dice que la materia distorsiona la geometría. Y esa distorsión de geometría va a hacer que rayos de luz que salían de esta galaxia distante y que no nos podían llegar porque eran tapados por el objeto que estaba delante, son desviados por justamente la curvatura del espacio, son desviados,
Y entonces la luz que en principio no nos iba a poder llegar, nos termina llegando. Nos termina llegando. Y la teoría, bueno, la teoría de Einstein nos predice de qué manera se deben desviar los rayos de luz de los objetos cuando atraviesan objetos masivos. Y entonces lo que nosotros terminamos observando en el cielo es esto que va a aparecer acá. Esa galaxia distante, que en principio no la podemos ver porque estaba tapada, nosotros terminamos viendo no una galaxia, sino dos. Esta que está acá y esta que está acá. Son la misma galaxia, la misma luz de la galaxia, solo que fue desviada y se terminaron generando imágenes múltiples de esa galaxia, y tenemos una teoría para predecir eso, que es la teoría de Einstein, la teoría de la gravitación, de la relatividad general. Y de vuelta, ¿se acuerdan una de las primeras diapositivas que les mostré? Que si uno viajaba a 1900 y sacaba una foto y veía estas cosas arqueadas, estas cosas deformadas en el cielo, no las podía explicar, ahora las podemos explicar. Es lo que se conoce como efectos de lentes gravitacionales, es una predicción de la teoría de Einstein. Y entonces podemos explicar por qué la luz de objetos distantes los vemos deformados de esa manera. ¿Qué podemos hacer con la teoría de Einstein? Pesar al universo, porque dependiendo de cuánta masa tenemos en el medio tapando el objeto, la luz se va a desviar más o menos. Entonces lo que podemos hacer nosotros es, viendo cómo se termina deformando los rayos de luz, ver cuánta masa hay acá en el medio, cuánta masa hay en la lente gravitacional para que la luz se deforme y la galaxia distante se termine viendo como la vemos en el cielo. Bueno, ahí aparece una de las cosas más tremendísimas de la cosmología moderna, y es que esto no lo podemos explicar solamente con la materia que vemos. Con esas galaxias que nosotros vemos haciendo de lente gravitacional, no podemos explicar la manera en que está distorsionada la imagen de esa galaxia distante. Tiene que haber más masa que la que nosotros vemos. Tiene que haber más masa que no está hecha de átomos. Y eso es lo que se conoce como materia oscura. Esta línea observacional de las lentes gravitacionales es una línea observacional que manifiesta la idea de que tiene que existir más masa de la que vemos, tiene que existir esta materia oscura por esto que les digo que no la vemos, no está hecha de átomos, pero hay otras líneas observacionales, muchas líneas observacionales que apuntan a que solamente con átomos en el universo no podemos explicar todo lo que vemos. La sorpresa no terminó ahí, y la última modificación al modelo que les voy a contar es esta que surgió hacia fines de la década del 90, con el trabajo de estos chilenos, José Massa y Mario Jamuy, en Chile, trabajando en Cerro Tololo y Calán, lograron calibrar ciertas estrellas, el brillo de ciertas estrellas. Lograron encontrar un método para calibrar cuántos watts, cuál es la potencia que tienen ciertas estrellas cuando explotan, cuál es la luminosidad que tienen ciertas estrellas cuando explotan. Estas estrellas, estas muertes estelares se llaman supernovas del tipo 1A, unas muy particulares. Son estrellas que, bueno, explotan, liberan muchísima energía, y ellos encontraron, como les decía, una manera de calibrar cuántos watts tienen. Ahora, el punto es que lo mismo que pasa con lamparitas, con lámparas, como nosotros compramos en una ferretería. Si nosotros sabemos de cuántos watts son esas lámparas que compramos, si ahora agarramos a un amigo o a una amiga y le decimos, llévate una de estas que sé cuántos watts tiene, alejate de mí a una cuadra y encendela. Bueno, la enciende y ahora ya no me encandila, por ahí yo la tengo acá al lado y me encandila, pero a una cuadra no me encandila, pero los watts siguen siendo los mismos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que está más lejos. Bueno, esta gente, al lograr esta calibración con estas estrellas y saber cuántos watts tiene, justamente lo que permitieron es podérselas usar para medir distancias cosmológicas. Sabiendo cuántos watts tienen, nosotros las observamos en el cielo, como mi amigo a una cuadra de distancia no me encandila, pero yo puedo medirle el brillo que me llega a mí, compararlo con los watts reales que tiene e inferir a qué distancia está. Entonces, luego de
del grupo de estos chilenos, hubo dos grupos, uno de ellos por Sol Permuter, otro por Adam Riess, que con tecnología superior pudieron observar este tipo de supernovas 1A usando la calibración de esta gente de Chile, pero medir supernovas 1A todavía más lejos, más débiles, que son estos puntos rojos que ustedes ven aquí arriba en esta curva. Estos son los puntos que empezaron a aparecer hacia fines de la década del 90. Perfecto. Entonces tenemos el brillo en el eje vertical y algo que tiene que ver con la distancia en el eje horizontal. Y estos son los datos que empezaron a aparecer. Perfecto. Bueno, como siempre, ahora buscamos nuestra curva teórica. ¿Cuál es nuestra curva teórica de distancias a supernovas que nos aporta la teoría de Einstein de la relatividad general? ¿Se acuerdan? Distancia, geometría. ¿Cuál es nuestra receta? Bueno, vamos y calculamos nuestra curva teórica y buscamos cuál es la mejor curva que pasa por todos esos datos observacionales. Bueno, lo que sucedió es que cuando nosotros encontrábamos curvas predichas por nuestro modelo, pasaban muy bien por los datos de la gente de Chile, pero a estos puntos rojos no les pegaba bien. Todas las curvas predichas teóricamente pasaban por debajo de los puntos rojos. Sorpresa. ¿Qué hacemos? Bueno, había dos caminos. O estamos midiendo mal, los datos hay un problema en la medición, en la toma de datos, en el procesamiento de los datos, o nuestro modelo tiene que ser revisado de vuelta. Hay un problema con nuestro modelo. Bueno, el camino que se siguió fue el de pensar que nuestro modelo tenía que ser revisado de vuelta, porque ya había ciertas cuestiones en la década del 90 que también nos parecían sugerir que esto de átomos y materia oscura no alcanzaba. Tenía que haber algún ingrediente más. Entonces, el asunto de que nuestras curvas no ajustaban con estos datos nos llevó a replantear nuestro modelo y decir, bueno, ¿qué cosa podemos pensar que hay ahí afuera en el universo, llenando el universo, sin romper nuestros pilares teóricos, sin ir a lo más radical que sería, bueno, decir que está todo mal? Bueno, ¿qué nos permite la teoría de Einstein agregar al universo para poder ajustar estas observaciones sin romper la teoría de fondo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos agregar una cosa, pero tenemos que pagar un precio, y es que si en el universo hay un nuevo ingrediente que permite conciliar estos datos con la teoría, el precio que pagamos es que el universo se tiene que estar acelerando. La expansión del universo tiene que ser cada vez más rápida, se tiene que estar acelerando. Este nuevo ingrediente que tenemos que poner en el universo para conciliar los datos de supernovas con nuestro modelo teórico de la relatividad general, ese ingrediente que tenemos que poner hace que el universo se acelere. Este nuevo ingrediente se le dio un nombre, hoy se conoce como energía oscura. Es un nombre genérico que se le da a este nuevo ingrediente que está en el universo y que hace que el universo se expanda de manera acelerada. ¿Terminaron las sorpresas ahí? No. Nuevamente, la teoría de Einstein nos dice, medí distancias y yo te voy a decir de qué está hecho el universo. Bueno, midamos distancias a supernovas y veamos de qué está hecho el universo. Ok, el universo está hecho de átomos, de materia oscura y de energía oscura. Bueno, pero para conciliar con todos los datos estos de supernovas, ¿cuánta energía oscura tengo que poner? Sorpresa. Lo que tenemos que poner es nada más y nada menos que por lo menos el 70% del contenido energético del universo. El 70% del contenido energético en el universo tiene que estar en forma de esta energía oscura y que hace que el universo se acelere. Y que hasta antes del 98 no lo sabíamos. Tremendo. O sea, fíjense los cambios que hubo en las últimas décadas. O sea, arrancamos en 1900, en donde no teníamos teoría para explicar imágenes que podíamos tomar y no las íbamos a poder explicar, y en 100 años fue cambiando, evolucionando exponencialmente, y en las últimas décadas empezamos a encontrar cosas totalmente insospechadas. Yo les he mencionado solamente 3 líneas observacionales, el de fondo cósmico de microondas, las supernovas 1A, y cómo están distribuidas las galaxias en el cielo, estos mapas de galaxias. Pero hay muchas otras líneas observacionales, y todas parecen coincidir con que el universo está constituido por átomos, pero ¿cuánto? Muy poco, solo el 4%. Todos los átomos, de todos los elementos químicos que conocemos en nuestra tabla periódica, desparramados en todo el universo,
no importa que en los próximos 10 años aparezcan un montón de planetas nuevos que no conocíamos. Esos planetas, si están hechos de átomos, ya los podemos pesar, ya los podemos tener en cuenta. A lo sumo son el 4%. De ese 4%, solamente el 0,5% lo podemos ver, son estrellas. Todo lo demás son átomos que no los podemos ver, que están en forma de gas, en forma de... y no los podemos ver. Así que el universo visible es realmente solo el 0,5%. ¿Qué es lo demás? Bueno, materia oscura, como un 26%, y como les decía, un 70% sería esta energía oscura. ¿Estamos en problemas? Esas son las preguntas que busca contestarse la cosmología. Entonces, para terminar, déjenme darles mis palabras finales, mis comentarios finales. Por un lado, decirles que tenemos un modelo teórico, que llamamos el Big Bang, construido con dos pilares teóricos fundamentales, la relatividad general de Einstein y la física cuántica. Con ese modelo explicamos muchísimas observaciones a la fecha. Todo esto que yo le conté en palabras, por supuesto, son cálculos que uno tiene que hacer, rigurosos, muchísimos cálculos. Con esos cálculos nosotros tratamos de entender qué fue lo que pasó y cómo funciona el universo, que lo he contado en palabras en esta charla. Una cosa que podemos separar es esto de el conocimiento versus el entendimiento. En las últimas décadas hemos conocido un montón más, conocemos mucho más del universo, pero no ha evolucionado tanto nuestro entendimiento. No sabemos bien qué cosas son la materia oscura, qué cosas son la energía oscura, no sabemos de qué está hecho. De hecho, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué son la materia oscura y la energía oscura? ¿Realmente existirán? ¿Podrá ser que nuestro modelo esté mal y tenemos que volverlo a revisar y logramos armarnos un modelo en donde ya no hay energía oscura y materia oscura? ¿Estaremos fallando en cosas más de fondo? Otra pregunta abierta es, ¿qué cosas son el espacio-tiempo? Porque yo les dije, bueno, todo sucede aquí en el espacio-tiempo, la teoría de Einstein describe el espacio-tiempo, la geometría, etcétera. Bueno, pero la verdad es que no sabemos qué cosa es el espacio-tiempo. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo surgió el espacio-tiempo? ¿Qué son? ¿Están hechos de algo? No sabemos. Bueno, ¿hubo un bang? ¿Hubo un inicio? ¿Hubo un origen en el universo? ¿O el universo será que fue eterno? Bueno, parece apuntar que hubo un comienzo, pero nada nos garantiza que hubo un comienzo. De hecho, hay modelos alternativos en donde el universo puede ser cíclico por ahí. Nace, muere, nace, muere, nace, muere. Bueno, no sabemos. Y la última sería, bueno, hay muchas preguntas abiertas, muchas, simplemente menciono algunas. La otra es, ¿son nuestras teorías y nuestros modelos actuales como los tenemos hoy, están en su manera definitiva, en su manera terminada? Bueno, pensamos que no. Pensamos que son muy buenos modelos, son muy buenas teorías, pero que tienen sus limitaciones, que no pueden ser sus versiones finales. Así que hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, más o menos el panorama que yo les quería contar. Ahora no controlé el tiempo, pero me encantaría muchísimo que ustedes me hagan un intercambio de preguntas para yo tratar de descifrar qué cosas entendemos, qué cosas no entendemos, qué cosas a ustedes estos les llega, no les llega. Hagamos el debate que quieran, no sé, bueno, por ahí me parece que estamos un poquito pasados, pero yo no tengo problema si ustedes dan el ok y quieren hacer preguntas. Carlos, por mí está todo ok.